Hola, buenas noches. En esta cápsula de hoy hablaremos sobre la crisis económica de 1929, sus causas y consecuencias, así como los efectos que esta tuvo en México y cómo se dio la recuperación económica durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. Para hacerlo más preciso, dividiremos en tres partes este podcast. En la primera parte detallaremos las causas de la crisis, en la segunda parte hablaremos del impacto que esta tuvo en México y en la última, la economía de México durante el cardenismo. Comencemos. Primera parte. Causas de la crisis. La crisis de 1929, también llamada la Gran Depresión, tuvo su origen en Estados Unidos y posteriormente se extendió a otros países, lo que produjo una gran recesión que duró por lo menos una década. El inicio de esta crisis fue el 29 de octubre de 1929, el cual sería llamado posteriormente como el Martes Negro. Este comenzó con la caída de valores de la Bolsa de Nueva York y posteriormente le siguieron las bolsas de otros países. Existieron diversos factores que dieron origen a la crisis. Algunos de ellos comenzaron a desarrollarse incluso 10 años antes. A continuación, definiremos cuáles fueron las causas que generaron esta crisis. Durante los años 20 existió un acelerado crecimiento económico. Esto se debió al final de la Primera Guerra Mundial. Los principales sectores que se desarrollaron fueron industriales y empresariales, ya que se modernizaron y comenzaron a producir una mayor cantidad de productos a un costo menor y en menor tiempo. Sin embargo, a finales de los años 20, la producción agrícola y la construcción provocó un descenso en el consumo, en el que las empresas industriales comenzaron a producir más de lo que el mercado podía consumir. La disminución en las ventas en el sector industrial provocó una serie de despidos en la industria, lo que generó altas tasas de desempleo. A raíz de estas pérdidas, los inversores comenzaron a deshacerse de sus acciones, por lo que su valor cayó radicalmente. Posteriormente, las personas comenzaron a retirar sus ahorros de los bancos y al no poder devolver la ola de depósitos quebraron. A esto le siguió la quiebra de pequeños bancos, los grandes, hasta llegar a las filiales internacionales. Marxistas, monetaristas y keynesianos han intentado dar una explicación de este episodio, que en realidad correspondió a un largo periodo que fue desde 1929 a 1939. La deflación, la caída de la producción, la acumulación de stocks, el desempleo masivo, la contracción del comercio mundial y la ruptura del sistema de pagos internacionales marcaron la coyuntura en la mayoría de los países capitalistas avanzados. Segunda parte. Impacto en México. La crisis de 1929 significó un impacto negativo en la economía mexicana. Lo que causó al principio fue que el producto se contrajo a través de la reducción de las exportaciones y de los términos de intercambio, lo que afectó al sector exportador de manera directa. Posteriormente, la salida de dólares por el deterioro de la balanza comercial provocó la salida de oro y dólares, lo que a su vez disminuyó la oferta monetaria y provocó una contracción macroeconómica mayor, por lo que redujo la cantidad de dinero en circulación. Por otro lado, al contraerse las exportaciones, también se contrajeron los ingresos fiscales, lo que obligó al gobierno a reducir sus gastos. Todo ello contribuyó a una caída notable del Producto Interno Bruto, que se complicó aún más por las malas cosechas de 1929 y el regreso obligado de miles de mexicanos de los Estados Unidos por la misma crisis económica en ese país. Ya en 1931, ante la falta de dólares y la drástica caída de la actividad económica, el gobierno modificó la política económica. Por un lado, desmonetizó el oro, dejó libre en la práctica el tipo de cambio y facilitó la impresión de dinero que el público comenzó a aceptar, justamente por su escasez. Ello comenzó a revertir la situación que se contempló con la mejora de los términos de intercambio y una mínima reactivación de las exportaciones petroleras. Tercera parte. La época cardenista. Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas se inició la recuperación de la economía mexicana después de la Gran Depresión. La economía tuvo un muy buen desempeño a partir de 1932 y continuó durante el resto del decenio. La expansión de la demanda agregada estimulada por el gasto público, que aumentó solo en la medida que aumentaban los ingresos fiscales y por la inversión privada al enfrentar tasas de rendimiento positiva, se reflejó en el crecimiento del Producto Interno Bruto.
Cárdenas tuvo la fortuna de contar con ingresos fiscales adicionales a los niveles más altos de los registrados hasta entonces, lo que le permitió gastar más recursos e impulsar la inversión pública. Su sexenio se caracterizó esencialmente por la política de reparto agrario. Por otro lado, su política nacionalista se dirigió esencialmente a los intereses extranjeros en la industria petrolera. La política económica cardenista se caracterizó entonces por la expansión del gasto público, cada vez más desatinado a la inversión y en menor medida al gasto corriente. Uno de los logros más importantes fue el 18 de marzo de 1938, cuando el presidente de México, el general Lázaro Cárdenas del Río, expidió el decreto de la expropiación petrolera, el cual consistió en la apropiación legal del petróleo que explotaban 17 compañías extranjeras que tenían el control de la industria para convertirse en propiedad de los mexicanos. Como conclusiones, podemos señalar que la crisis de 1929 se generó a partir de una serie de eventos en cadena que comenzarían en el auge económico de los años 20 y terminarían desencadenando una profunda recesión, primeramente en Estados Unidos, posteriormente se extendería a países europeos y afectando a la economía de México en diferentes sectores, más en el sector externo. Sin embargo, con la llegada de Lázaro Cárdenas a la presidencia se iniciaría una recuperación económica, la cual se lograría a través de una serie de políticas y medidas como la inversión privada, la inversión pública, el reparto agrario, la expansión del gasto público y la más importante, la expropiación petrolera. Esto sería todo. Espero que esta información haya servido para comprender mejor el periodo de la Gran Depresión y cómo ésta afectó económicamente a México. Nos vemos la próxima.